Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos era look back y el otro dash off. Aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bien, comencemos con look back. En cuanto a este phrasal verb, vemos que su contexto refiere recordar o acordarse de algo en específico que sucedió en el pasado. Como observación tenemos que generalmente se hace con la finalidad de reflexionar, analizar o decidir de acuerdo con una situación que se esté viviendo en el presente. Es decir, generalmente existe un vínculo del momento presente con aquel momento que se vivió en el pasado. Momento que lo que puede hacer es motivar o incentivar que se recuerde o se acuerde de algo que ya previamente se vivió, bien sea para reflexionar, para analizar o decidir para actuar en ese momento del presente basándose en eso que se recuerda del pasado. Veamos un ejemplo para entender esto mucho mejor. It is always important to look back at past mistakes in order to learn from them and avoid making them again. Eso significa, siempre es importante mirar hacia atrás, recordar, rememorar o evocar los errores del pasado para aprender de ellos y evitar volver a cometerlos o evitar repetirlos. Como podemos apreciar, este ejemplo responde con toda claridad a ese único contexto. Lo que estamos diciendo es que siempre es importante mirar hacia atrás, viajar al pasado y recordar los errores que se cometieron allí con la finalidad de que en el presente o en el futuro no se repitan, aprender de ellos para evitar cometerlos de nuevo. Entonces se recuerda o se acuerda de esos errores pasados con la finalidad de reflexionar y evidentemente pues obrar de manera diferente para no repetir esos mismos errores. Entonces claramente estamos viendo este contexto de acuerdo con lo que indica este phrasal verb. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. Yesterday we looked back in our childhood and shared some memories while sitting on the beach watching the sunset. Eso significa, ayer nosotros estábamos mirando al pasado, recordando, acordándonos, evocando nuestra infancia y compartimos algunos recuerdos mientras estábamos sentados en la playa viendo la puesta de sol o mientras estábamos sentados en la playa viendo el atardecer. Bueno, aquí también podemos apreciar que este ejemplo hace referencia a este único contexto. Lo que decimos es que ayer nosotros estábamos acordándonos, estábamos recordando, viendo al pasado nuestra infancia y compartimos algunos de los recuerdos que teníamos mientras estábamos sentados en la playa viendo el atardecer. En este caso hacemos más referencia como a recordar o rememorar algo que nosotros vivimos en el pasado y que por alguna razón estábamos recordando ahí mientras estábamos sentados en la playa. Evidentemente en este caso pues es más a modo de recuerdo, quizá no tanto a modo de reflexionar, analizar o decidir, pero sí a modo de recordar esas cosas porque se vinculaban a ese momento mientras veíamos la puesta de sol, quizá un poco nostálgicos o tratando de recordar eso para compartirlo entre nosotros. Entonces también se hace referencia a esa misma connotación de viajar al pasado o mirar hacia atrás, recordar o acordarse de algo en específico. Bien, pues ahora vamos con dash off. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere dos diferentes contextos. El primero de ellos es irse rápidamente de un lugar y el segundo, escribir o dibujar algo de manera apresurada. Igualmente tenemos el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que suele indicar también que se deja un lugar de forma atropellada o estrepitosa. Esto en el sentido de que se sale corriendo o se sale volando porque se tiene prisa y pues de alguna manera u otra también se hace así como de manera desordenada, estrepitosa o atropellada. Esto generalmente por la prisa.
Y la observación para el segundo contexto vemos que se hace descuidadamente porque no se dispone de tiempo suficiente para hacerlo de una mejor manera. Esto cuando hacemos referencia al segundo contexto de escribir o dibujar algo de manera apresurada, generalmente porque no se tiene el tiempo suficiente para hacerlo pues de una mejor manera. Igualmente también suele indicar que no es algo que requiere de mucha preparación, es algo que de alguna manera pues se puede hacer así descuidadamente. Habrá momentos en los que sí se deba y pues eso ya el contexto nos lo hará evidente, pero generalmente es algo que no requiere de mucha preparación, algo que podemos considerar como básico. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. Even though we dashed out the house, we did not make it to the airport in time to board our flight and ended up missing it. Esto significa, a pesar de que nosotros salimos rápidamente de la casa, no llegamos al aeropuerto a tiempo para abordar nuestro vuelo y terminamos perdiéndolo. Como podemos apreciar, en este ejemplo estamos haciendo referencia a ese primer contexto de irse rápidamente de un lugar, porque lo que estamos diciendo es que a pesar de que nosotros salimos rápidamente de la casa, salimos volando, salimos corriendo, nos fuimos con prisa, no logramos llegar al aeropuerto a tiempo para abordar nuestro vuelo y terminamos perdiéndolo. Entonces lo que estamos diciendo es que nosotros no pudimos tomar nuestro vuelo pese a que nos fuimos de la casa rápidamente, salimos corriendo, salimos volando quizá de manera atropellada o estrepitosa porque teníamos prisa. Salimos de la casa o abandonamos la casa en el sentido de salir con prisa, haciéndolo de manera apresurada. Entonces estamos haciendo referencia aquí a ese primer contexto. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. I had 1 hour to complete the exam, but I was late answering some questions. In the end, I had to dash off some paragraphs. Eso significa, yo tenía 1 hora para completar el examen, pero tardé respondiendo algunas preguntas y al final tuve que escribir rápidamente algunos párrafos. Entonces estamos apreciando en este ejemplo que se hace referencia a ese segundo contexto de escribir o dibujar algo de manera apresurada, porque lo que estoy diciendo es que yo tenía 1 hora para terminar o completar el examen, pero estaba tardando en responder pues algunas preguntas y al final tuve que escribir con prisa de manera apresurada, muy seguramente de manera descuidada, porque ya no me quedaba mucho tiempo, por lo que previamente decía que estaba tardando en responder algunas preguntas. Entonces opté por escribir algunos párrafos de manera descuidada, de manera apresurada, porque ya no disponía del tiempo suficiente para haberlo hecho de una mejor manera. Entonces, evidentemente estamos haciendo referencia a ese segundo contexto de escribir o dibujar algo de manera apresurada. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido que es netamente de profundización en términos de contexto, que es muy importante para poder aprender los phrasal verbs. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que igualmente considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.